Soy Denise Foster, tengo 28 años, y creía conocer a mi familia hasta que esa cena lo cambió todo. Estábamos reunidos alrededor de la mesa en nuestra casa de Atlanta, el tipo de lugar que grita dinero viejo. Pero yo no estaba allí para seguirles el juego. Mi startup era mi vida, mi pasión, construir tecnología que pudiera cambiar el mundo. Pero para mis padres y mi hermana, era una broma, un sueño infantil que debería haber abandonado hace años. Yo estaba sentada allí con mis vaqueros y mi suéter, la rara del grupo mientras ellos presumían de ropa de diseñador y sonrisas de suficiencia. El ambiente estaba cargado de tensión mientras los tenedores tintineaban contra los platos. Entonces mi madre se inclinó hacia adelante, con una voz afilada como un cuchillo. Denise, hemos terminado de rescatarte, espetó. Ya no somos tu banco. Mi padre asintió, con los ojos fríos como si yo fuera un caso de caridad que estaban cansados de financiar. Mi hermana intervino con su risa, que cortaba más profundo que las palabras, diciendo que nunca igualaría su éxito. Creían que me estaban dando una lección, poniéndome en mi sitio. Permanecí en silencio, mi teléfono vibrando en mi bolsillo con un mensaje que sabía que pondría su mundo patas arriba. No tenían ni idea de lo que se avecinaba. Ni la más remota idea. Yo tenía las llaves de todo lo que ellos valoraban. Si creen que su suficiencia duró, quédense. Esta historia está a punto de convertir su risa en silencio. Si quieren ver cómo volví sus palabras en su contra, pulsen ese botón de suscribir y denle a la campanita. No querrán perderse lo que sucede a continuación. Cuando los aperitivos llegaron a la mesa, la voz de mi madre se volvió gélida. Denise, tu pequeño proyecto tecnológico es una pérdida de tiempo, dijo, cortando el zumbido de las copas al chocar. Sus ojos se clavaron en mí, afilados por la decepción, como si la hubiera insultado personalmente al perseguir mi sueño de la startup. Mamá se reclinó en su silla, su collar de diamantes brillando bajo el candelabro. Tienes casi 30 años. ¿Cuándo vas a madurar y conseguir un trabajo de verdad? Papá no perdió el ritmo. Dejó su copa de vino, su rostro severo como si estuviera dictando un veredicto. Tu hermana está ahí fuera cerrando tratos millonarios en el sector inmobiliario, dijo, señalando hacia Tracy, quien sonreía con aire de superioridad al otro lado de la mesa. Eso es lo que parece el éxito, Denise, no una aplicación que no ha ganado ni un céntimo. Sus palabras dolieron, pero mantuve mi rostro neutral, con las manos cruzadas en mi regazo. No iba a darles la reacción que querían. Tracy, por supuesto, no pudo resistirse a añadir más leña al fuego. Se echó el pelo hacia atrás, su pulsera de oro captando la luz, y se lanzó a contar una historia sobre su último triunfo. Acabo de firmar un contrato para un proyecto de apartamentos en el centro, presumió, con la voz rebosante de orgullo. 7 cifras, Denise. Esa es la clase de dinero que nunca verás persiguiendo tus tontos sueños. Se rió, un sonido agudo y cortante que me revolvió el estómago. Sigues viviendo de nuestras sobras, ¿verdad? Siempre necesitando una ayuda. Mamá asintió, con los labios fruncidos. Hemos sido demasiado blandos contigo, dijo, doblando su servilleta con deliberada precisión. Tracy tiene razón. No puedes seguir chupándonos la sangre para siempre. La acusación aterrizó como un puñetazo. Pero no me inmuté. Ya había oído esto antes. En cada reunión familiar, en cada festividad, el mismo guión agotado. Pensaban que yo era el eslabón débil, una fracasada que nunca estaría a la altura de sus pulidos estándares de la alta sociedad. Papá se inclinó hacia adelante, su voz baja pero firme. Es hora de que te valgas por ti misma, Denise. Se acabó la red de seguridad. Necesitas aprender lo que significa trabajar por algo. Hablaba como si hubiera construido su fortuna de la nada, no del fondo fiduciario que pagaba su mansión, sus coches, su estilo de vida entero. La ironía no se me escapó, pero permanecí en silencio, dejando que sus palabras me bañaran como una ola fría. Tracy no había terminado. Sorbió su vino, sus ojos brillando con diversión. Quizás deberías aprender de mi ejemplo, dijo. Sácate una licencia de agente inmobiliario. Empieza por algo pequeño. Contribuye de verdad a esta familia. Su tono era condescendiente, como si estuviera hablando con una niña. No estás hecha para estas tonterías de startups. Es vergonzoso, sinceramente.
Apreté la mandíbula, mis dedos aferrándose al borde de mi silla. Sus palabras no eran nuevas, pero esta noche dolían más. Cada puya era un recordatorio de lo poco que pensaban de mí. Me veían como una soñadora, una carga, alguien que nunca llegaría a nada. Pero yo no estaba aquí para discutir o suplicar su aprobación. Sentí el peso de mi teléfono en el bolsillo, una promesa silenciosa de lo que estaba por venir. Creían que tenían todas las cartas, que podían dictar mi futuro con su dinero y su juicio. El comedor zumbaba con su confianza, su presuntuosa certeza de que tenían el control. Las miradas agudas de mamá, el tono condescendiente de papá, la risa burlona de Tracy. Estaban tan seguros de sí mismos, tan convencidos de que me habían puesto en mi sitio. Dejé que hablaran. Dejé que cavaran su propia tumba con cada palabra. No tenían ni idea de que estaba a punto de reescribir las reglas de su juego. Cuando todos levantaron sus copas para un brindis, mi teléfono vibró con un mensaje. Miré la pantalla, mi pulso acelerándose al ver el nombre, Margaret Lee, la gestora del fondo fiduciario. Su mensaje era breve pero contundente: aprobar asignaciones mensuales para Edward, Nancy, Tracy Foster, $20,000 cada uno. Guardé el teléfono de nuevo en mi bolsillo, el peso de lo que venía asentándose sobre mí. Sus palabras afiladas de antes, su confianza petulante, todavía ardían en mi mente. Creían que me habían puesto en mi sitio, pero la verdad estaba a punto de golpearles con fuerza. Crucé una mirada con Shannon Reed al otro lado de la sala. Mi mejor amiga y socia en la startup conocía lo que estaba en juego. Había estado conmigo en cada sesión de codificación nocturna, en cada presentación a inversores, en cada momento de duda. Le hice un sutil gesto con la cabeza y ella se apartó de su conversación para unirse a mí cerca del bar. Les espera una sorpresa, susurró, su voz baja pero vibrante de anticipación. No saben que eres tú quien toma las decisiones. Me incliné más cerca, mi tono firme. Han estado viviendo de mis decisiones durante años, dije, mirando a mamá, papá y Tracy, que reían con su grupo de la alta sociedad. Es hora de despertarles. Las puertas del comedor se abrieron de par en par, y Margaret Lee entró, sus tacones resonando bruscamente en el suelo pulido. Llevaba una carpeta de cuero, su rostro tranquilo pero totalmente profesional. Estaba aquí para ajustar cuentas. El parloteo se desvaneció, los invitados sintiendo un cambio en el aire. La sonrisa de mamá vaciló, sus ojos entrecerrándose ante la interrupción. Papá dejó su copa, su mandíbula tensándose. Tracy, a mitad de una frase, se congeló, su mirada moviéndose hacia la extraña. Señorita Foster, dijo Margaret, su voz cortando la sala mientras se dirigía a mí. Necesito su aprobación para los desembolsos del fondo fiduciario. Abrió la carpeta, revelando documentos sellados con el emblema del fondo. Todas las cabezas se giraron hacia mí, el silencio denso de confusión. Papá soltó una risa aguda, despectiva. Esto es una tontería, dijo, con tono resonante. ¿Denise gestionando el fondo? Es solo una soñadora con una aplicación fracasada. Mamá intervino, con la voz tensa. Se equivoca, Margaret. Nuestra hija no maneja nuestras finanzas. Ni siquiera puede manejar las suyas. Tracy sonrió con aire de superioridad, cruzando los brazos. ¿Qué es esto? Algún tipo de broma, dijo, su tono goteando desdén. ¿Denise controlando nuestro dinero? No es nadie. Margaret no se inmutó. Deslizó un documento sobre la mesa, señalando una línea resaltada. La señorita Denise Foster ha sido la única fideicomisaria del fondo fiduciario familiar Foster de $20 millones desde los 25 años, dijo, sus palabras claras e inquebrantables. Ella supervisa todos los activos, su mansión, sus coches y las asignaciones mensuales de $20,000 para cada uno. No se liberan fondos sin su firma. La sala se congeló. El rostro de papá palideció, su confianza desmoronándose. La mano de mamá se aferró a su collar, sus ojos muy abiertos. La sonrisa de superioridad de Tracy desapareció, su copa temblando en su mano. Margaret cerró su carpeta, me dio un seco asentimiento y se giró hacia la puerta. Esperaré su decisión, señorita Foster, dijo, sus tacones resonando mientras se iba. El silencio que siguió fue ensordecedor, sus rostros atónitos fijos en mí.
Me levanté, mi voz firme y aguda. Durante 3 años, he aprobado cada dólar que han gastado, dije, encontrando sus miradas. Sus coches, sus vacaciones, los negocios inmobiliarios de Tracy, todo depende de mi firma. Creían que tenían el control, pero siempre he sido yo. Su mundo se estaba desmoronando, y yo apenas estaba empezando. Mientras servían el postre, mi teléfono volvió a vibrar. Lo saqué, ignorando el traqueteo de los platos y la charla forzada alrededor de la mesa. La pantalla se iluminó con un mensaje de Paul Carter, el gerente del banco que manejaba las transacciones del fondo fiduciario. Confirmar, retener todas las asignaciones de la familia Foster, leía. Mis dedos se cernieron sobre el botón de respuesta, mi pulso firme a pesar del peso del momento. Habían pasado años tratándome como una fracasada. Pero ahora era el momento de mostrarles el coste de su arrogancia. Me aparté de la mesa, mi voz baja mientras marcaba el número de Paul. Pon una retención a todo, dije, mi tono tranquilo pero firme. Ningún desembolso para Edward, Nancy o Tracy Foster. Con efecto inmediato. La respuesta de Paul fue profesional, cortante. Entendido, señorita Foster. ¿Hecho? Colgué, guardé el teléfono en mi bolsillo y volví a mi asiento. Mi rostro no revelaba nada. Tracy fue la primera en notar que algo iba mal. Frunció el ceño a su teléfono, sus uñas perfectamente cuidadas golpeando la pantalla frenéticamente. ¿Qué es esto?, murmuró, su voz elevándose. Mi tarjeta ha sido rechazada. Volvió a pasarla, sus mejillas enrojeciendo mientras el mensaje de error aparecía. Esto es imposible. La acabo de usar esta mañana. Sus ojos se dirigieron a mí, la sospecha insinuándose. Pero yo sorbí mi agua, impasible. La frente de papá se arrugó, su tenedor deteniéndose en el aire. ¿Qué está pasando, Tracy?, preguntó, su tono agudo por la irritación. Ella le mostró el teléfono, su voz temblando. Mis cuentas están congeladas, y mi negocio inmobiliario, el de los apartamentos del centro, se está viniendo abajo. Dicen que los fondos no se autorizaron. Sus palabras salían más rápido, teñidas de pánico mientras revisaba correos electrónicos de sus socios comerciales. La mano de mamá voló a su pecho, su pulsera tintineando. Esto debe ser un error, dijo, sus ojos moviéndose entre Tracy y yo. Nuestras cuentas están bien. Siempre han estado bien. Pero su voz vaciló, traicionando la duda que se infiltraba. Se giró hacia papá, sus dedos aferrando su brazo. Edward, ¿qué pasa con la casa, los impuestos, la hipoteca? ¿Está eso a salvo? Su pregunta quedó suspendida en el aire, pesada de miedo. Me recliné en mi silla, mi voz firme mientras hablaba. La mansión pertenece al fondo fiduciario, dije, encontrando sus miradas una por una. Y yo controlo el fondo fiduciario. Sin mi aprobación, no hay dinero para impuestos, no hay dinero para nada. El rostro de papá palideció, su confianza habitual reemplazada por un destello de pavor. Eso es ridículo, tartamudeó, pero a su voz le faltaba convicción. No necesitamos tu permiso para vivir nuestras vidas. Tracy intervino, su tono desesperado. Estás fanfarroneando, dijo, sus ojos desorbitados. No puedes simplemente cortarnos el grifo. Tenemos nuestro propio dinero, nuestros propios negocios. Pero sus manos temblorosas la traicionaron, aferrando su teléfono como un salvavidas. La voz de mamá se quebró mientras intentaba razonar conmigo. Denise, sé razonable. Siempre te hemos apoyado. Esto es solo un malentendido. Sus palabras eran huecas, un débil intento de reescribir años de desdén. Negué con la cabeza, mi expresión fría. Durante 3 años, he firmado cada cheque que pagó por sus coches, sus vacaciones, su estatus, dije, mi voz cortando sus protestas. Creían que ustedes tomaban las decisiones, pero he sido yo todo el tiempo. La verdad aterrizó como un golpe, silenciando sus excusas. El teléfono de Tracy volvió a vibrar, un correo electrónico de su cliente más importante cancelando un contrato. Jadeó, su rostro contrayéndose mientras su imperio cuidadosamente construido comenzaba a desmoronarse. Papá intentó recuperar el control, su voz elevándose. No necesitamos tus limosnas, dijo,
pero sus puños apretados contaban una historia diferente. Nos las hemos arreglado bien sin ti. Levanté una ceja, dejando que el silencio se extendiera. Podían fingir todo lo que quisieran, pero la realidad se estaba imponiendo, su estilo de vida, su poder, su mundo entero dependían de mí. Los ojos de mamá brillaban con lágrimas no derramadas, su compostura desmoronándose. Denise, no puedes hacernos esto, susurró, su voz apenas audible. Pero yo no vacilé. Su pánico era palpable. Su confianza, destrozada. Y no sentí piedad. Ellos habían tomado su decisión cuando me despreciaron, se burlaron de mí, intentaron quebrarme. Ahora estaban enfrentando las consecuencias. El comedor quedó en silencio. El peso de mis palabras de hacía unos momentos, que cortaron su diversión, todavía estaba calando. Mi teléfono sonó con un correo electrónico, rompiendo la tensa calma. Miré la pantalla, conteniendo el aliento al ver el remitente, un inversor de capital de riesgo al que le había presentado mi proyecto el año anterior. El asunto decía, preocupaciones sobre la credibilidad de su startup. Mi sangre hirvió mientras leía el mensaje. Tracy había difundido mentiras a los inversores, llamando a mi startup una estafa, un intento desesperado de conseguir dinero. Su sabotaje me había costado una ronda de financiación crucial, casi matando a mi empresa antes de que pudiera empezar. Levanté la vista, mis ojos fijos en Tracy. Les dijiste a los inversores que mi startup era un fraude, dije, mi voz baja pero afilada como una cuchilla. Su rostro palideció, su boca abriéndose para negarlo. Pero levanté mi teléfono, el correo electrónico brillando como una prueba en un tribunal. Este es de uno de ellos. Lo oyeron directamente de ti. Los susurros de los invitados se desvanecieron, todos los ojos puestos en nosotros. Tracy tartamudeó, sus manos temblando. Eso es mentira, espetó. Pero su voz se quebró, delatando su culpa. Los ojos de mamá se movieron hacia Tracy, luego de vuelta a mí, su rostro una mezcla de culpa y desafío. Denise, Tracy solo estaba protegiendo la reputación de nuestra familia, dijo, su voz temblorosa pero firme. Tu startup es arriesgada. Estaba cuidando de nosotros. Papá asintió, su mandíbula apretada. No pretendía hacer daño, dijo, su tono más suave, casi suplicante. Estaba tratando de mantener nuestro nombre limpio. Ya sabes cómo se extienden los chismes en nuestros círculos. Sus palabras golpearon como un puñetazo en el estómago. Sabían lo que Tracy había hecho. Intentaron arruinar mi sueño y todavía la apoyaban, encubriendo su traición. Tracy aprovechó la oportunidad. Su voz desesperada pero desafiante. Tenía que hacerlo, Denise, dijo, sus ojos desorbitados. Tu aplicación era una broma que arrastraba a nuestra familia. Nos estaba salvando. Su excusa era débil, su pánico evidente mientras se aferraba a su teléfono, su imperio desmoronándose con cada segundo que pasaba. La habitación se sentía más pequeña, el aire denso con su traición colectiva. Dejé mi teléfono, mi mirada fría y firme. Todos ustedes lo sabían, dije, mi voz cortando sus excusas. Sabían que Tracy mintió a los inversores, intentó destruir mi trabajo, y todavía la están defendiendo. La mano de mamá se aferró a su collar, sus ojos brillando, pero no lo negó. Papá desvió la mirada, su silencio más elocuente que las palabras. Los hombros de Tracy se hundieron, su bravuconería desvaneciéndose bajo el peso de la exposición. Creían que podían quebrarme, dije, irguiéndome, mi voz inquebrantable. Pero durante 3 años, he firmado cada cheque que ha financiado sus vidas, sus coches, sus vacaciones, los negocios de Tracy. Me traicionaron, todos ustedes, y he terminado. Hice una pausa, dejando que la palabra traición flotara, pesada e innegable. No más asignaciones, no más fondo fiduciario. Ni un solo céntimo. Mamá jadeó, sus manos cubriendo su boca. El rostro de papá se contrajo, su autoridad habitual desaparecida. El teléfono de Tracy se deslizó de su mano, golpeando la mesa con un ruido sordo. Su mundo se estaba derrumbando, y no sentí piedad. Habían elegido las mentiras de Tracy por encima de mí, protegido su sabotaje mientras despreciaban mi sueño. Su lealtad no era hacia la familia. Era hacia su propio estatus, su propia comodidad.
Ahora enfrentarían las consecuencias de esa elección, y yo saldría más fuerte por ello. Cuando la fiesta llegaba a su fin, me levanté, lista para marcharme. El aire en el comedor era denso, el tintineo de las copas y las risas forzadas habían sido reemplazados por una pesada quietud. Mamá, papá y Tracy estaban sentados, congelados, sus rostros una mezcla de conmoción y derrota. Ya había tenido suficiente de sus disculpas, sus excusas, sus intentos de reescribir el pasado. Era hora de hacer mi movimiento final, de mostrarles que no necesitaba su aprobación ni su mundo para prosperar. Enderecé los hombros, mi voz sonando clara. El fondo fiduciario de $20 millones es mío para administrarlo, dije, clavando la mirada en cada uno de ellos. Y voy a redirigir cada céntimo a mi startup. Mi empresa de tecnología, la que llamaron una broma, es mi futuro. Ustedes no obtienen nada. Ni ahora, ni nunca. Mis palabras cortaron el silencio, afiladas y definitivas. Mamá jadeó, su mano aferrándose al pecho, pero no vacilé. Esto no era venganza. Era justicia. La voz de papá rompió la quietud, baja y tensa. Denise, la mansión, dijo, sus ojos suplicantes. Si no liberas los fondos, no podemos pagar los impuestos sobre la propiedad. Se la llevarán. Su admisión fue cruda, una grieta en su pulida fachada. La mansión de Atlanta, su símbolo de estatus, era ahora una carga que no podían permitirse. Encontré su mirada, sin inmutarme. Ese ya no es mi problema, dije. Tomaron sus decisiones cuando me despreciaron. La cabeza de Tracy se levantó de golpe, sus ojos desorbitados por el pánico. Me estás destruyendo, dijo con voz entrecortada. Mis clientes se han ido. Mis negocios están muertos. No soy nada sin mi reputación. Sus manos temblaban mientras agarraba su teléfono, como si pudiera salvar su imperio en ruinas. La mujer que había construido su carrera sobre proyectos de apartamentos de millones de dólares se estaba desmoronando, su lujoso estilo de vida escapándosele entre los dedos. No sentí piedad. Ella intentó sabotear mi startup, y ahora su mundo se derrumbaba bajo el peso de sus propias acciones. La voz de mamá tembló, apenas por encima de un susurro. Denise, somos tu familia, dijo, sus ojos buscando en los míos un rastro de misericordia. No puedes simplemente abandonarnos. Pero sus palabras sonaron huecas. Ellos me habían abandonado primero, con sus burlas, su favoritismo, su traición. Negué con la cabeza, mi resolución inquebrantable. La familia no se destruye mutuamente, dije. La familia no miente a los inversores para arruinar el sueño de alguien. Ustedes hicieron eso, no yo. Di un paso hacia la puerta, mi voz firme. No los necesito para tener éxito, dije, las palabras llevando un peso que había cargado durante años. He construido mi empresa desde cero con mi propio trabajo, mi propia visión. El fondo fiduciario es solo una herramienta, una que usaré para demostrarles que estaban equivocados. Mi startup no era solo un sueño. Era mi realidad, mi prueba de que podía valerme por mí misma. No necesitaba su validación, su dinero o su nombre para lograrlo. Los invitados a nuestro alrededor estaban en silencio, sus ojos moviéndose entre mi familia y yo. Papá estaba sentado inmóvil, sus manos cruzadas, mirando la mesa como si contuviera respuestas que no podía encontrar. Los hombros de mamá se hundieron, su rostro marcado por la resignación. Los dedos de Tracy se cernían sobre su teléfono, pero ningún mensaje nuevo podía deshacer el daño. Me habían subestimado, creían que podían controlarme, pero ahora veían la verdad. Su mundo había descansado sobre mis hombros todo el tiempo. Me giré para irme, mis pasos deliberados. Creían que podían quebrarme, dije, deteniéndome en la puerta. Pero yo soy la que los ha estado sosteniendo, y he terminado. Su silencio lo decía todo, un marcado contraste con la risa y el desdén que habían llenado la sala horas antes. Lo habían perdido todo, su riqueza, su estatus, su poder, porque habían elegido traicionarme en lugar de creer en mí. Mientras salía, el horizonte de Atlanta brillaba a través de las ventanas de la mansión, un recordatorio de la ciudad donde forjaría mi propio camino. No miré hacia atrás. Habían enfrentado las consecuencias de sus acciones.
Las notificaciones de impuestos acumulándose, los clientes marchándose, sus vidas cuidadosamente seleccionadas desmoronándose. Yo era libre, lista para construir algo más grande que su mundo de mente estrecha, impulsada por mi propia fuerza y el fondo fiduciario que controlaba. 6 meses después, estaba de pie en la nueva oficina de mi startup, viendo cómo se iluminaba el horizonte de Atlanta. El elegante espacio vibraba de energía, pantallas brillando, miembros del equipo intercambiando ideas y el logotipo de mi aplicación resplandeciendo en un monitor montado en la pared. Mi startup tecnológica se había convertido en una estrella en ascenso en la competitiva escena tecnológica de Atlanta, con artículos en revistas locales que la llamaban un cambio de juego. El fondo fiduciario de $20 millones, que una vez fue el salvavidas para la extravagancia de mi familia, ahora impulsaba una empresa que era mía, construida a base de noches en vela, decisiones difíciles y una visión de la que se habían burlado. Mi corazón se hinchó de orgullo, no solo por el éxito, sino por demostrarles que estaban equivocados. Mientras tanto, el mundo de mamá y papá se había encogido. Sin el apoyo del fondo fiduciario, no pudieron pagar los impuestos sobre la propiedad de su extensa mansión de Atlanta. La habían vendido con pérdidas, cambiando su brillante vista de la ciudad por un apartamento estrecho en las afueras. Había oído a través de viejos amigos de la familia que ahora vivían modestamente, subsistiendo con las menguantes inversiones de papá y los trabajos de consultoría a tiempo parcial de mamá. La vida de jets privados y cenas de gala era un recuerdo lejano, reemplazado por listas de la compra económicas y muebles de segunda mano. La caída de Tracy fue aún más pronunciada. Su una vez glamurosa carrera inmobiliaria se había derrumbado después de que sus clientes más importantes se marcharan, asustados por sus cuentas congeladas y sus tratos cancelados. Con su reputación por los suelos, había aceptado un trabajo de oficina en una pequeña empresa de gestión de propiedades, moviendo papeleo por una fracción de sus ingresos anteriores. Los bolsos de diseñador y las fiestas exclusivas habían desaparecido, su estatus social reducido a susurros sobre lo que le había sucedido en eventos de la industria. Intentó llamarme una vez, dejando un mensaje de voz que nunca devolví. Su traición, difundiendo mentiras sobre mi startup, todavía dolía demasiado. Shannon Reed estuvo a mi lado durante todo el proceso. Mi mejor amiga y cofundadora, había estado allí en cada presentación, cada contratiempo, cada victoria. Mientras revisábamos nuestros últimos datos de usuarios, sonrió, sus ojos brillando de emoción. Lo hicimos, Denise, dijo, su voz cálida. No ellos, no el fondo. Tú y yo. Asentí, agradecida por su apoyo inquebrantable. Nuestra startup no solo sobrevivía. Estaba prosperando, con nuevos inversores haciendo fila y usuarios descargando nuestra aplicación por miles. La fe de Shannon en mí había sido mi ancla cuando mi familia intentó hundirme. Mirando la ciudad, pensé en la lección que había aprendido, una que quería compartir con cualquiera que escuchara. Nunca subestimes a alguien, porque podría tener tu futuro en sus manos. Mi familia pensaba que podía controlarme, despreciar mis sueños, incluso sabotear mi trabajo. Pero se habían equivocado. La autosuficiencia fue mi camino hacia el verdadero éxito. No su dinero, no su aprobación, sino mi propia determinación y visión. Había construido algo duradero, algo que nunca podrían quitarme, porque aposté por mí misma cuando nadie más lo hizo. Su caída no fue mi culpa, pero fue su consecuencia. La arrogancia de mamá y papá, la traición de Tracy, ellos mismos se lo habían buscado. Me habían visto como una fracasada, una soñadora que nunca estaría a la altura. Pero yo había convertido su duda en combustible. El fondo fiduciario, que una vez fue su muleta, era ahora mi herramienta para remodelar el futuro. No necesitaba su validación para saber que había ganado. A todos los que han seguido esta historia, gracias por escuchar. Su apoyo significa mucho para mí, y espero que mi viaje resuene con ustedes. Nunca dejen que nadie los haga sentir pequeños. Su fuerza es suficiente para construir su propio camino. Compartan sus pensamientos en los comentarios. Cuéntenme sobre alguna vez que demostraron que alguien estaba equivocado o un sueño que están persiguiendo. Y si han disfrutado esta historia, por favor denle a me gusta, suscríbanse y activen la campana de notificaciones para unirse a mí en más historias. Brindemos por construir nuestros propios futuros, sin importar quién dude de nosotros.